Muy bien, pues lo dicho, bienvenidos a la sala de hoy, la segunda parte de impuestos, y si me permiten, comparto directamente pantalla, ¿ok? Confírmenme que ven bien la pantalla. Genial, muy bien. Pues entonces, aquí vamos. Genial. Pues como les decía entonces, hoy hablaremos de impuestos, segunda parte, ¿ok? Y para los que no me conocen, aunque aquí me conocen todos, hago una pequeña y breve reseña sobre mí. Soy argentina, arquitecta, empresaria y radico en Barcelona desde hace ya más de 25 años. Y además formo parte de una maravillosa comunidad de líderes empresariales cuya misión es la de generar un impacto socioeconómico positivo a través de la educación y el crecimiento personal, formando líderes empresariales influyentes que puedan contribuir a la sociedad inspirando con su ejemplo y resultados. Y haciendo una breve reseña de lo que vimos en el taller anterior, parte 1, impuestos parte 1, hablamos del origen de la palabra, hablamos de qué son los impuestos, qué impuestos hubieron a lo largo de la historia, qué función tienen los impuestos, qué tipos de impuestos hay, cómo pagar menos impuestos y por último, cómo los ricos pagan menos impuestos. En el taller de hoy, que sería impuestos parte 2, ¿sí? Permítanme un minuto que quiero ahora. En la parte entonces, en lo que hablaremos de hoy, hablaremos básicamente de planificación tributaria, elusión fiscal o tributaria, evasión fiscal o tributaria, diferencia entre elusión y evasión fiscal, código penal por evasión fiscal, que es lo que dice el Código Penal, tipos de países tributarios, paraísos fiscales y la lista negra de los paraísos fiscales. Y permítanme contarles que los patrimonios de los individuos están sujetos a riesgos de diversa índole, ¿verdad? Entre ellos se destacan, por ejemplo, ataques por parte de terceros, en este caso serían los robos, cuando nos roban, ¿ok? Las confiscaciones, cuando nos tienen que embargar algo por algún impago, las devaluaciones por decisiones del gobierno o por el mercado, la filtración de información, inestabilidad política, inflación, inseguridad jurídica, intercambio de información, problemas sucesorios o voracidad fiscal, ¿sí? El fisco que nos aprieta y nos aprieta con cada vez más impuestos. Todo esto da lugar a diferentes prácticas por parte de las personas para poder salvaguardar nuestro patrimonio, ¿sí? Para intentar pagar menos impuestos y que el dinero permanezca más con nosotros, ¿ok? Para ello, una de las prácticas, ¿sí?, que nos permiten salvaguardar nuestro patrimonio y que es una práctica legal, es la planificación tributaria, ¿ok? La planificación tributaria es el conjunto de técnicas y estrategias que una persona, ya sea física o jurídica, adopta con el objetivo de llevar a cabo sus actividades económicas buscando el menor impacto posible de los tributos, ¿sí? Optimizando así sus recursos para el cumplimiento de sus obligaciones con la menor carga fiscal posible, dentro de, como dije antes, dentro de los parámetros legales permitidos. Es importante tener en cuenta que desde la fundación del negocio, o sea, cuando yo determino si voy a ser autónomo o voy a poner un negocio, es imprescindible desarrollar una estrategia fiscal y financiera, ¿sí? Ya que se trata de postergar, prever, evitar o minimizar determinadas cargas impositivas, ¿sí? De hecho, cuando iniciamos un negocio ya deberíamos planificar el modo de operar, es decir, si vamos a ser autónomos, si vamos a hacer una sociedad y qué tipo de sociedad, o si vamos a hacer una comunidad de bienes, etc. Según la forma, ¿sí?, en la que operemos, tendremos que hacer frente a una serie de pagos. Y de esta forma, esta forma de operar afectará, ¿no?, a la tributación de manera considerable en función de lo que decidamos, si seremos autónomos o si seremos sociedad, etc. Por ejemplo, las sociedades de capital tienen la opción de tributar mediante
pagos fraccionarios del impuesto, el impuesto de sociedades, por ejemplo. Este es un tema importante a tener en cuenta para poder organizar nuestros pagos a lo largo del año. Hay que tener en cuenta que cada empresa o negocio es diferente, ¿ok? Y que para realizar una adecuada planificación es importante tener en cuenta 3 aspectos claves. El primero, que sería la personalización. Cada negocio es diferente, ¿sí? Y hay que tener en cuenta todos los elementos que lo conforman, teniendo en cuenta tanto sus ingresos como sus obligaciones de pagos. La actualización. La planificación tributaria se debe adaptar al paso del tiempo, ya que cada ejercicio es diferente, ¿ok? No todos los años compramos lo mismo, no todos los años ingresamos lo mismo, ni tenemos los mismos gastos. Y por otro lado, tenemos la anticipación. Para llevar a cabo una buena planificación tributaria, tenemos que anticiparnos en calcular los costes que vamos a tener que satisfacer, ¿ok? ¿Y cómo haremos esto? Pues fácil. Lo primero será analizar la documentación, estudiar la documentación que genera la empresa o nuestro negocio. No solo hay que tener facturas de gastos e ingresos e impuestos, sino también los gastos personales, de personal, ¿no? Como pueden ser las nóminas, los seguros sociales, contratos civiles y mercantiles, etc. Hoy muchas empresas están automatizando esto y por tanto pueden resolver el tema de juntar toda esta documentación de forma mucho más rápida, ¿ok? Otra forma sería también reportar ingresos, ¿sí? Es decir, llevar un estricto control de ingresos para evitar acarrear sanciones por parte de la administración pública para, ¿sí?, que no se califique como intento de evasión fiscal, porque ¿qué ocurre? Si nosotros no presentamos la documentación, la administración pública podría decir que nosotros estamos intentando evadir fiscalmente nuestra responsabilidad de pago, ¿ok? Por otro lado, tenemos también no sé por qué no me funciona, maximizar las deducciones personales, ¿sí? Es fundamental que nos asesoremos sobre todas las deducciones fiscales que tenemos, según la forma en la que nosotros operemos, seamos sociedad o autónomos. De esto hablamos la vez pasada, ¿ok? Todas las deducciones que podemos hacer legalmente para poder pagar menos impuestos. También establecer un calendario de pago, es decir, elaborar un organigrama de pagos de todas nuestras obligaciones, tanto las públicas como las privadas, es decir, las nuestras personales como las de nuestro negocio, ¿sí?, o emprendimiento. Si tenemos una sociedad, y en el caso de ser insolvente, podemos recurrir a tiempo al concurso de acreedores para evitar así responsabilidades al administrador de la sociedad. No sé si sabían que en el caso de las sociedades, especialmente aquí en España, generalmente hay una figura responsable de esta sociedad que es el administrador. Para evitar que toda la responsabilidad caiga sobre este administrador, es que las empresas, cuando ven que que están mal económicamente, se declaran insolventes para evitar que esa responsabilidad caiga directamente sobre este administrador y por tanto hay un concurso de acreedores. Otra opción sería controlar el banco, ¿ok? Controlar todas las entradas y salidas de nuestras cuentas bancarias. Controlar también el pago de retenciones. Cuando somos un negocio o empresa, en muchas ocasiones tenemos que pagar retenciones. Miren, les cuento una anécdota pequeña. Por ejemplo, yo cuando trabajo de arquitecta y facturo, en mis facturas, quien me paga debe retenerme un 15%, ¿sí? Por tanto, esa persona está obligada trimestralmente a tener que pagarle a la hacienda pública ese 15% de retención. Pues este tipo de gastos también tenemos que tenerlos previstos. Aplicar correctamente la depreciación. ¿Qué quiere decir esto? También es importante tener en cuenta todos los criterios de depreciación del inmovilizado material de la compañía, ¿sí? ¿A qué me refiero con inmovilizado material de la compañía? Quiere decir todas aquellas compras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una empresa que compre maquinaria y demás, en general solemos comprar estas maquinarias de forma financiada, ¿ok? Y estas máquinas tienen una amortización. Lo mismo ocurre con los ordenadores. Si compramos un ordenador para nuestro negocio, este ordenador tiene un periodo de amortización. Pues esas amortizaciones se pueden hacer aceleradas o a veces nos podemos encontrar con que haya limitaciones para poder amortizarlas. Por tanto,
Disponer de una buena planificación tributaria ayudará a las empresas y negocios a reducir su carga tributaria y a cumplir con sus obligaciones de pago frente a terceros, ¿sí? Es cierto que algunos empresarios optan por evadir y eludir sus responsabilidades fiscales, reduciendo como su carga impositiva, es decir, diciendo que han ganado menos de lo que han ganado o que han gastado más de lo que en realidad han gastado. Sin embargo, esto no es recomendable, ya que corremos el riesgo de ser inspeccionados y tener que pagar, por tanto, lo que deberíamos, y tener que pagar además la sanción y los intereses de demora. Ahora bien, hablaremos otra de las prácticas, así como la tributación, la planificación tributaria es una práctica legal. Otra de las prácticas es la elusión fiscal o tributaria. No sé si alguna vez han escuchado esta palabra, ¿sí? En materia de impuestos, todos los contribuyentes, como les decía antes, pueden incurrir en prácticas diferentes que se conocen. Las más conocidas son fraude o evasión fiscal o la elusión fiscal. Todos estos son conceptos distintos, con distintos efectos y por tanto con consecuencias distintas, ¿ok? La elusión fiscal consiste en un conjunto de prácticas encaminadas a evitar que surja esta obligación tributaria, o sea, a evitar que surja el pago tributario, ¿ok? Recordemos que eludir es esquivar con astucia una obligación, en este caso, la obligación fiscal, ¿sí? Mediante distintas maniobras o prácticas es posible evitar la obligación de pagar un impuesto, pero se elude la configuración de este y el hecho que lo causa. La elusión fiscal es una práctica que trata de sortear la ley y aprovechar los vacíos legales existentes en las legislaciones de los países donde se aplican, con el objetivo de pagar la menor cantidad posible de impuestos dentro de la ley, dentro de los límites establecidos por la ley. Esto a veces puede constituir una infracción, ya que se mueve muy, muy cerca de los límites de la legalidad. Quienes más hacen uso de esta práctica de la elusión fiscal son las grandes empresas o personas físicas acaudaladas que aprovechan una disposición fiscal que tenía otra finalidad para obtener así determinadas exenciones, deducciones o bonificaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí en España, cuando tú contratas a una persona de forma indefinida mayor de una X cantidad de años, con respecto a los seguros sociales, por ejemplo, estas empresas pueden aprovechar una bonificación, es decir, que a la hora de pagar los seguros sociales de esas personas, pagarán menos porque tendrán una bonificación sobre este seguro social. La elusión fiscal no es ilegal en el sentido estricto de la palabra, por cuanto no se está violando una ley directamente, sino que mediante la manipulación o simulación de la realidad económica se evita la obligación de cumplir una ley. Es el caso de quien, por ejemplo, para evitar convertirse en responsable del IVA, factura parte de sus ingresos a nombre de un familiar o pone a nombre de un tercero un establecimiento de comercio, cuando en realidad es suyo, ¿ok? Se me ha frenado el slide y no sé por qué, no sé si lo consiguen ver. Ahora sí, ¿verdad? Esperen que no los veo. Ahora, perfecto, muchas gracias, Betty. Continuamos. La segunda práctica sería la evasión fiscal, ¿sí? La evasión fiscal consiste en ocultar la obligación tributaria, es decir, la obligación de pagar, para evadir valga la redundancia, para evadir la responsabilidad de pagar un impuesto, es decir, evitar el pago de la mayor parte o de la totalidad de los impuestos, ocultando ingresos, bienes o información a la administración pública. La evasión afecta a todo tipo de impuestos y es llevada a cabo tanto por personas físicas como jurídicas, es decir, autónomos o sociedades, ¿sí? Este comportamiento fraudulento incluye operaciones en las que no se paga el IVA, la falsificación de facturas para reducir los ingresos y consecuentemente también la cantidad de impuestos a pagar, ¿sí? El registro de sociedades en territorios considerados paraísos fiscales o el uso de testaferros.
es decir, personas que actúan como supuestos propietarios de una empresa cuando en realidad no poseen ningún control sobre ella. El ocultamiento de bienes, si tenemos una propiedad y no la declaramos en la declaración de la renta, ¿ok? Por ejemplo, esto es otra manera de evasión fiscal. Declarar menos salario para pagar menos IRPF o ocultar información para acceder a determinados beneficios fiscales. Es una práctica muy perseguida por el Estado y es ilegal, ¿ok? Puesto que supone grandes pérdidas en forma de impuestos no ingresados. Les voy a poner un par de ejemplos. Un caso muy conocido, por ejemplo, aquí en España fue el caso de el futbolista Leo Messi, que supongo que todos conocerán, ¿sí? El jugador de fútbol fue condenado por la justicia española a 21 meses de cárcel por defraudar más de 4 millones de euros. Ahora bien, como no tenía antecedentes penales y la condena era menor a 2 años, finalmente Messi no ingresó a prisión. ¿Y qué delito cometió Messi? Pues simplemente no pagar impuestos por los ingresos que obtuvo por la explotación de derechos de imagen. Otro ejemplo, por ejemplo, conocido aquí en España fue también el de Cristiano Ronaldo, quien tuvo que pagar una multa de 18,8 millones de euros y otros tantos como, y además de él, otros tantos como presidentes de gobierno, figuras públicas, presentadores, cantantes, etc. Como verán, todos intentamos, de una u otra manera, pagar menos impuestos, ¿ok? Aunque a menudo se utilizan de forma distinta, el fraude y la elusión y la evasión fiscal son figuras diferentes y no siempre constituyen infracciones tal y como les estuve explicando. Si bien son conceptos que pueden confundirse fácilmente e incluso tener puntos de conexión, no son lo mismo. En síntesis, podemos decir que mientras el fraude fiscal se caracteriza por un incumplimiento consciente de la norma, es decir, no la voy a cumplir, la evasión hace referencia a la ocultación de ingresos o de información para pagar menos impuestos. Y la elusión alude a actuaciones al límite de la legalidad para aprovechar vacíos legales para obtener ventajas. La diferencia fundamental entre la elusión y la evasión fiscal o tributaria radica en la legalidad, es decir, la finalidad de pagar menos impuestos es la misma en ambos conceptos. Sin embargo, en la elusión se busca cumplir dicho objetivo dentro del marco legal o límites de la legalidad, mientras que la evasión fiscal viola la ley de forma directa, teniendo consecuencias penales. A modo simplemente de comentario, según el presidente de HETSCA, o HETSTA, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, de aquí de España, la delgada línea roja entre la elusión y la evasión reside en un aspecto puramente legal. Unos, los que pueden, se zafan de Hacienda con todas las de la ley, mientras que otros, pudientes o no pudientes, esquivan el pago de impuestos, defraudando sin prestar atención a la letra pequeña. Tenemos que tener muchísimo cuidado por lo que les estaba explicando. La elusión está siempre justo ahí, en la línea que separa la evasión del fraude fiscal, ¿sí? y de la legalidad, ¿ok? Ahora bien, esto me pareció muy interesante y lo quise poner porque era un tema que, por ejemplo, en mi caso particular yo desconocía, ¿sí? El Código Penal por evasión tributaria. La evasión fiscal aparece notificada en el Código Penal, ¿sí? Dentro de un determinado artículo, y que hace referencia a los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. En este artículo se reflejan todas las acciones que son consideradas fraude y que creo que es importante conocer, ¿sí? Y las penas correspondientes. Las más importantes es, considera fraude, por supuesto, eludir el pago de impuestos, ¿sí? Omitir cantidades que deberían ser retenidas. Se establece pena de prisión de entre 3 meses y 1 año o una multa de 3 veces lo defraudado si la cantidad supera los 10.000 euros. En Argentina, por ejemplo, esto es así hasta un importe de 1.500.000 pesos
Se establece entonces una multa de 1 a 6 veces el monto defraudado. En México, por ejemplo, la prisión es de 3 meses a 2 años cuando el monto defraudado supera, mientras que el monto defraudado no supere el 1.221.950 pesos mexicanos. Digo que este dato a mí me pareció interesante precisamente porque aquí es donde uno se plantea si realmente vale la pena no evadir impuestos o no, casi que sale más a cuenta pagarlos que no pagarlos. Por otro lado, también se establece pena de prisión de 1 a 5 años si la cantidad que intentamos eludir supera los 120.000 pesos, 20.000 euros. Además de que nos colocan una multa de 6 veces el monto que hemos defraudado, ¿sí? Y además, a partir de esta cantidad, el fraude empieza a considerarse ya delito contra la hacienda pública. En el caso de México, por ejemplo, es de 2 a 5 años de prisión una vez que se excede el 1.221.950 pesos mexicanos hasta el 1.832.920 pesos mexicanos, ¿ok? Por otro lado, en el caso de nosotros haber evadido o generado fraude a la hacienda pública, ¿sí? No vamos a poder obtener ayudas ni beneficios ni ningún tipo de subvenciones durante un periodo de 6 meses a 6 años, dependiendo de la cuantía de lo que hayamos defraudado. La buena noticia es que podemos regularizar la situación reconociendo que lo hemos hecho mal, ¿sí? Y pagando la deuda antes de ser investigados. Y la segunda buena noticia es que se puede reducir la pena si con anterioridad de 2 meses a la citación judicial se paga la deuda y se reconocen los hechos. Todos los años se pierden millones de euros por la evasión fiscal aquí en España. Se estima que se pierden aproximadamente unos 6.350 millones de euros, ¿sí? Por evasión fiscal, diferenciándolos entre multinacionales y ricos, que son los que mayor evasión fiscal cometen. La cifra prácticamente se ha duplicado con respecto al 2020. Para ponerlo en contexto, ¿sí? Estos 6.350 millones de euros que se pierden suponen un 2,5% del total de ingresos fiscales en España, o lo que es lo mismo, aproximadamente unos 136 euros por cada español que no paga. Ahora bien, es importante entender cómo funciona el mundo en materia tributaria. Desde un punto de vista estrictamente tributario, existen 3 tipos de países: los paraísos fiscales, los infiernos tributarios y los que no son ni una cosa ni la otra. Los paraísos fiscales no son un antro en los cuales los corruptos, los terroristas y otros criminales, ¿sí?, guardan sus botines, sino todo lo contrario. Todos los paraísos fiscales, menos Estados Unidos, intercambian información financiera de forma automática con el resto del mundo, con lo cual sería bastante absurdo que alguien pretendiera esconder algo ahí, ¿ok? Porque en realidad la información está abierta. Sino que son estados o territorios que comparten las siguientes características. Ofrecen un alto grado de seguridad jurídica, promueven la competencia fiscal, es decir, el derecho soberano de cada estado de fijar los impuestos sin intromisiones, y protegen los derechos de privacidad y propiedad de las personas. Ahora bien, los infiernos tributarios son países en los cuales la seguridad jurídica es baja o nula. Los impuestos son altos, los pagadores de impuestos son víctimas de un acoso permanente por parte del organismo recaudador y existe una gran cantidad de impuestos de diferentes niveles, los cuales impide a los individuos conocer el verdadero esfuerzo fiscal que están realizando por la cantidad de impuestos que tienen, ¿ok? Entre ambos tipos de estados se encuentra un grupo de países que no son, como dije antes, ni una cosa ni la otra. Por lo general se trata de países con una alta presión tributaria, pero que a la vez ofrecen seguridad jurídica. La mayor parte de los países de Europa se encuentran en esta categoría, y de allí su encono con los paraísos fiscales,
¿Por qué? Porque son más eficientes que ellos y porque, por ende, pueden ser más competitivos fiscalmente hablando. Y me preguntarán, ¿por qué esto es tan importante? ¿Sí? Porque así como las golondrinas y otras aves migran en busca de climas cálidos por cuestiones de alimentación, los capitales también migran desde los infiernos tributarios y también desde los países de alta tributación hasta los paraísos fiscales. Y lo hacen porque así están más protegidos y porque además reciben un mejor trato. Ahora hablaré de paraísos fiscales. ¿Ok? Se considera paraíso fiscal a aquellos países y territorios que tienen una tributación muy baja o incluso nula, garantizando con su propia legislación la opacidad fiscal y tributaria. Esto provoca que distintas personas y o sociedades establezcan allí su domicilio fiscal y se beneficien de determinadas ventajas fiscales de las que no podrían disfrutar en sus países de origen. Las principales características que tienen los paraísos fiscales son, como decía antes, tributación nula o muy reducida. Es decir, no existen para inversores extranjeros que cumplen determinados requisitos tributación análogo o análoga al impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, del IRPF, impuesto de las sociedades, ¿sí? El IS o el impuesto de la renta de no residente, como explicaba en el anterior taller, el IRNR. Por otro lado, también tenemos normativas fiscales muy flexibles. La existencia de un sistema normativo dual. ¿Esto qué quiere decir? Que coexisten diferentes normativas para inversores extranjeros y para los que son residentes. No hay intercambio informativo y se contempla una normativa estricta sobre el secreto bancario. Por otro lado tenemos la opacidad. Los propietarios de las sociedades no tienen que figurar en registros públicos y pueden estar representados por testaferros. Aquí es legal en un paraíso fiscal. Es el escenario habitual para la proliferación de las llamadas sociedades offshore. En Argentina hubo una época que de estas sociedades se hablaba muchísimo y se hablaba como si, con una connotación sumamente negativa, ¿no? O sea, la gente que quiere esconder su dinero lo hacía a través de estas sociedades. Como les decía, son sociedades que tienen muy mala fama. Las sociedades offshore son sociedades mercantiles, generalmente con residencia en un país o territorio considerado paraíso fiscal. Están fundadas por no residentes que se constituyen a través de abogados y agentes acreditados y que se encargan desde la creación y redacción de los estatutos de la sociedad al registro de las mismas. Es decir, no necesitamos ni viajar, simplemente contratamos a un abogado o un agente que esté acreditado y podemos crear esta sociedad offshore en cualquier paraíso fiscal. La finalidad, evidentemente, de estas sociedades es clara, es ahorrar en impuestos, pues normalmente tan solo tienen que hacer frente a una licencia, nada más. Ahora bien, tener dinero en un paraíso fiscal o crear una sociedad offshore no es ilegal. Lo que constituye un delito es la elusión del pago de impuestos y la no declaración de dichas sociedades y sus inversiones. Para mí un dato importante, porque vuelvo a insistir, siempre se ha hablado mal de los paraísos fiscales, como si fueran 100% ilegales, y al final de lo que se trata es que nosotros podemos tener patrimonio en estos paraísos fiscales, lo único que debemos es declararlos en nuestro país de residencia, para que no sea ilegal. Ahora bien, de lo próximo que les voy a hablar es de la lista negra de los paraísos fiscales. ¿Sí? Permítanme un minuto. En España, para incluir o excluir un territorio de la lista negra de los paraísos fiscales, hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, España ha creado la existencia de un convenio bilateral para evitar la doble imposición internacional con cláusulas de intercambio de información. ¿Ok? Se excluye del listado a
todo territorio o país que no firme este acuerdo. ¿Cuál es la intención de España con esto? Que cuando ella requiera en un paraíso fiscal información sobre determinadas personas, este paraíso fiscal otorgue esta información. No todos los países ni todos los paraísos fiscales hacen caso, digamos, a este punto, ¿ok? Y por otro lado, la existencia en el país o territorio de nula o baja tributación de un impuesto que sea igual o análogo al IRPF, al impuesto de sociedades o al impuesto de IRPF para no residentes, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la intención es que si no estoy pagando el impuesto aquí, y tengo dinero o patrimonio en un paraíso fiscal, pues en ese paraíso fiscal, ¿sí? Yo esté pagando un impuesto análogo a estos mismos, ¿ok? En caso de que haya algún país que no tenga ningún tipo de tributación similar o análoga, entonces directamente España lo que hace es colocarlo dentro de la lista negra. En diciembre del 2017, la Unión Europea elaboró una lista negra que incluía a 19 países que consideraba paraísos fiscales. Entre ellos estaban los Emiratos Árabes Unidos, Mongolia o Túnez. Un año después de revisar bastante, la redujeron a tan solo 5. Pero según la última lista del 2022, aparecen 12 países entre ellos, que son Samoa Americana, Guam, Trinidad y Tobago. Hay algunos que son bastante conocidos: Samoa, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Anguila, Dominica, Fiji, Palaos, Panamá y Vanuatu, o no sé cómo se llama. Perdonen ustedes si no sé pronunciarlos bien. Y por último, las Seychelles. Ahora bien, España posee una lista propia, ¿sí? Algunos de los territorios y países que la legislación española considera paraíso fiscal, ¿ok? Tenemos también los Emiratos Árabes de Bahrein, los sultanatos de Brunei, Gibraltar, Anguila, Antigua y Barbuda, Bermudas, las Islas Caimanes, las Islas Cook, República de Dominica, Fiji también, la Isla de Man, Islas Marianas, Mauricio. Bueno, la lista prosigue hasta 23 países, ¿ok? De los cuales, insisto, hay algunos que conocemos y otros que no. También existen diferentes listas negras según la asociación o entidad reguladora e inspectora de los paraísos o territorios fiscales. ¿Okay? Los más conocidos son la Oxfam, que es la lista de paraísos fiscales corporativos de probablemente la ONG más importante, la FATF, que sería la lista del Financial Action Task Force on Money Laundering, que es una asociación de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo y 38 países. Entre ellos se encuentra China, Rusia y Estados Unidos. ¿Okay? Esta lista es una de las más reconocidas internacionalmente y tiene el mayor peso junto con la lista de la Unión Europea. Luego tenemos la lista de la Unión Europea, ¿sí? Y territorios no cooperativos de la Unión Europea, la lista del FMI, que sería el Fondo Monetario Internacional, las del CBI, que es la lista de la OCDE, de países en los que se puede adquirir la ciudadanía a través de inversiones. Es decir, que hay países que yo puedo, si hago una inversión importante capital, obtengo automáticamente la ciudadanía, ¿sí? Luego tenemos la FSI, que sería la Financial Secrecy Index, que indica en qué países se puede ocultar el dinero de otros países. La fuerza del secreto bancario también determina lo bien que se puede ocultar el dinero en un país, ¿cierto? En este contexto, las cuentas, por ejemplo, fue muy famosa en su época Suiza, ¿sí? Las cuentas numeradas de Suiza son bien conocidas, aunque no eximen al titular de la obligación tributaria, sí la ocultan bien a las autoridades extranjeras, ¿ok? El FSI mide la eficacia de las leyes de un país para ocultar ese dinero. Ese es el fin, digamos, de esta entidad. Ahora bien, en conclusión, hace mucho tiempo que los ahorradores eran ganadores. Hace mucho tiempo el ahorrador podía ahorrar y enriquecerse. Hoy los ahorradores son perdedores.
los ricos se vuelven más ricos porque no trabajan para ganar dinero, sino que se educan para conseguir que el dinero trabaje para ellos. Practican ingeniería financiera, cuya finalidad es la de multiplicar su dinero y pagar menos impuestos. Como decía en el video inicial, todo es posible en la medida que creas que es posible, ¿ok? Yo os invito a que todos hagamos ingeniería financiera educándonos realmente, entendiendo perfectamente cómo funciona nuestro mundo para poder no solo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros y se multiplique, sino también, como hemos visto en estos dos talleres, para poder pagar menos impuestos. Y así como el otro día los dejé con una pregunta, mi pregunta para el día de hoy es, ¿y cuál es tu sueño? Por aquel por el que dedicarás tu vida y por el que pelearás para conseguirlo. Pues dicho esto, les deseo a todos una feliz noche, tarde, día. Espero que les haya servido toda esta información. Sé que es un poco tedioso el tema porque es mucha información, pero me parece que era, por lo menos a título personal, para mí fue muy interesante. Desconocía bastantes de todos estos temas y me parece que es importante que los conozcamos para saber navegar sobre estas aguas, ¿no? Ya que nos hemos metido en esta empresa, con esta compañía y que estamos aprendiendo tanto sobre finanzas, es bueno poder justamente saber todo esto. Dejo de grabar.